Dicen que los cumpleaños son para celebrarse, que deben recordarte el amor, la familia, todas las razones por las que importas en este mundo. Yo solía creerlo. Solía despertarme el día de mi cumpleaños sintiéndome agradecida, incluso esperanzada. Pero hoy, en mi 55º cumpleaños, me he despertado en un lugar en el que nunca imaginé que estaría. Un lugar que huele a desinfectante y a soledad. Un lugar donde mi propia hija me dejó para que me pudriera. Mi nombre es Bruna. Y esta es la historia de cómo las personas que más quería en el mundo decidieron que ya no merecía la pena conservarme. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi hija, Sofía, me miraba como si yo fuera su universo entero. Cuando era pequeña, se metía en mi cama durante las tormentas, apretando su pequeño cuerpo contra el mío, susurrando, «Mamá, no me sueltes». Y nunca lo hice, ni en las noches en que la fiebre subía y me quedaba despierta a su lado, enfriándole la frente con paños húmedos. Ni durante los años que siguieron a la muerte de su padre, cuando tuve 2 trabajos solo para sacar la casa adelante, ni durante su rebeldía adolescente, sus desamores, sus miedos sobre el futuro. Aguanté, siempre, incluso cuando le conoció a él, a Daniel, mi yerno, el hombre que me llamaba Mamá Bruna, con esa sonrisa cálida que engañaba a todo el mundo, incluida a mí. Era encantador, atento, el tipo de hombre que se acordaba de tu infusión favorita y te preguntaba qué tal el día. Cuando Sofía lo trajo a casa hace 7 años, pensé, por fin, alguien que cuidará de mi niña, alguien que la querría como se merecía. Qué ciega estaba. Los cambios fueron graduales, tan sutiles que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Al principio eran pequeñas cosas. Daniel sugiriendo que Sofía no debería visitarme tan a menudo porque necesitaban tiempo de pareja. Él bromeando, siempre bromeando, con que me estaba volviendo un poco olvidadiza, cuando le hacía la misma pregunta 2 veces. Él animando a Sofía a centrarse en su futuro, su casa, sus planes, como si yo de alguna manera me interpusiera en todo eso. Y Sofía, mi preciosa y confiada hija, empezó a distanciarse. No de golpe, simplemente, poco a poco, como cuando tiras de un hilo en un jersey hasta que todo empieza a deshacerse. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Las visitas, menos frecuentes. Las excusas, más creativas. Lo siento, mamá. Daniel tiene un compromiso de trabajo. Estamos muy liados con las reformas de la casa. ¿Quizás la semana que viene? La semana que viene nunca llegaba. Me decía a mí misma que estaba paranoica, que era normal, que las hijas casadas, naturalmente, se inclinan más hacia sus maridos, que necesitaba darles espacio. Me convencí de que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Pero entonces llegó mi cumpleaños. Hoy. Me desperté esta mañana en mi pequeño piso, el mismo en el que había vivido durante 30 años, donde las marcas de la altura de Sofía todavía decoraban el marco de la puerta de la cocina. Me preparé un café, como siempre, y esperé. Le había mencionado mi cumpleaños a Sofía la semana pasada durante una de nuestras breves llamadas. Me había dicho, «Claro, mamá, haremos algo especial». Su voz tenía ese tono distraído que siempre tenía últimamente, pero me aferré a esas palabras como a un clavo ardiendo. Esperé toda la mañana. Preparé una pequeña tarta, por si venían. Me puse el vestido que Sofía me había regalado hacía 2 navidades, el azul que, según ella, me resaltaba los ojos. Me senté junto a la ventana, viendo pasar los coches, esperando oír el sonido de sus pasos en la escalera. Cerca del mediodía, mi teléfono por fin sonó. El corazón me dio un vuelco. ¿Sofía? ¡Bruna! Era la voz de Daniel, formal, fría, no la cálida voz de yerno que solía usar. Tenemos que hablar. Sofía y yo hemos tomado una decisión. Algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. ¿Una decisión? ¿Qué quieres decir? Creemos que es hora de que te mudes a un lugar más apropiado, un sitio con atención profesional. Me reí. De verdad, me reí, porque seguramente era una especie de error. ¿Atención profesional? Daniel, tengo 55 años. Estoy perfectamente sana. No necesito. Estás olvidando cosas, Bruna.
Te dejaste el fuego de la cocina encendido 2 veces el mes pasado. Llamaste a Sofía a las 3 de la madrugada pensando que era por la tarde. Te estás convirtiendo en un peligro para ti misma. Empezaron a temblarme las manos. Eso no es verdad. Yo nunca... Ya lo hemos organizado todo. Hay una residencia, una muy buena, y te esperan esta tarde. Te ayudaremos a hacer la maleta. Daniel, por favor, déjame hablar con Sofía. Sofía está de acuerdo conmigo. Es lo mejor para todos. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono y sintiendo cómo mi mundo entero se desmoronaba. Venían a llevarme, el día de mi cumpleaños, sin siquiera preguntarme, sin darme opción. Cuando llegaron 1 hora después, Sofía no me miraba. Se quedó en el umbral de la puerta, con los ojos fijos en el suelo, mientras Daniel hablaba por los dos. Se movía por mi piso con la eficiencia de alguien que se deshace de una molestia, señalando cosas, esto, eso, no, decidiendo qué pedazos de mi vida merecían la pena conservar. Sofía, susurré, tratando de cogerle la mano. Cariño, por favor, háblame, dime qué está pasando. Se apartó de mi contacto con un respingo. Ese gesto rompió algo dentro de mí que no creo que se cure jamás. Es por tu bien, mamá, dijo, con una voz tan débil que apenas la reconocí. Necesitas ayuda. No podemos... No puedo... ¿No puedes qué? ¿No puedes visitarme? ¿No puedes llamarme? ¿No puedes recordar que soy tu madre? Daniel se interpuso entre nosotras. Su sonrisa ya había desaparecido, mostrando por fin su verdadero rostro. No hagamos esto más difícil de lo necesario. El coche está esperando. La residencia. La llamaban Centro de Vida Asistida, pero sé lo que es. Está en las afueras de la ciudad, un edificio gris rodeado de otros edificios grises. La recepcionista me sonrió con una simpatía ensayada cuando llegamos, el tipo de sonrisa que le dedicas a la gente por la que sientes lástima, pero que en realidad no te importa. Habitación 217, dijo alegremente. Segunda planta. Le encantará este lugar, señora Bruna. A todo el mundo le encanta. Quería gritar. Quería agarrar a Sofía y zarandearla hasta que despertara del hechizo que Daniel le hubiera lanzado, pero no lo hice. Simplemente los seguí por el pasillo, con mi pequeña maleta, que contenía ropa que Daniel había elegido, como si ni siquiera se pudiera confiar en mí para hacer mi propio equipaje, rodando detrás de mí. La habitación 217 es pequeña, una cama con sábanas de tipo industrial, una silla junto a la ventana, un baño apenas lo suficientemente grande como para darte la vuelta. Las paredes son de color beige, un beige de esos que se supone que calman, pero que solo transmiten vacío. Bueno, dijo Daniel, mirando a su alrededor con satisfacción. Esto servirá. Estarás cómoda aquí. Me volví hacia Sofía por última vez. Por favor, le dije, no hagas esto. No me dejes aquí. Por un instante, vi algo parpadear en sus ojos. Duda, quizás incluso arrepentimiento. Pero entonces la mano de Daniel se posó en su hombro, apretando, y el momento pasó. «Feliz cumpleaños, mamá», susurró Sofía, y luego se fue. Daniel se quedó un momento, asegurándose de que el empleado se hubiera ido de la habitación. Luego se inclinó hacia mí, tan cerca que podía oler su colonia, ese perfume caro que llevaba como una armadura, y su voz bajó a un susurro que me heló la sangre. «Púdrete aquí, vieja amargada». La puerta se cerró con un clic, y me quedé sola. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, mirando esa puerta cerrada, esperando que se abriera de nuevo, esperando que Sofía volviera, que me dijera que todo era un terrible error, que nunca había querido que esto pasara. Pero la puerta permaneció cerrada, y el silencio en esa pequeña habitación beige fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Esa noche, me senté junto a la ventana de la habitación 217 y vi el atardecer sobre un aparcamiento lleno de coches que llevarían a otras personas a casa con sus familias. Pensé en todos los cumpleaños que había celebrado con Sofía, las tartas caseras, las canciones tontas, la forma en que ella insistía en prepararme el desayuno en la cama cada año, incluso cuando era demasiado pequeña para alcanzar los fogones de forma segura. Pensé en las promesas que nos hicimos después de que su padre muriera, que siempre nos tendríamos la una a la otra,
que la familia significaba no estar nunca sola, y lloré. No las lágrimas suaves de la tristeza, sino los sollozos profundos y desgarradores de alguien a quien le están arrancando el corazón del pecho. Lloré por la hija que había perdido, por la vida que me habían obligado a dejar atrás, por el cumpleaños que debería haber estado lleno de amor, pero que en cambio se convirtió en el día en que aprendí lo que significaba ser verdaderamente abandonada. Pero en algún lugar, muy por debajo del duelo, del shock y de la abrumadora sensación de traición, algo más se agitó, algo que al principio no reconocí porque nunca antes lo había necesitado: rabia. No del tipo impulsivo y explosivo, sino del tipo de rabia fría y calculadora, la que observa, espera y recuerda cada detalle, porque puede que tenga 55 años, puede que esté sola en esta habitación estéril, desechada como el periódico de ayer, pero no estoy rota. Todavía no. Y Daniel, el encantador y manipulador Daniel, cometió un error crucial cuando me miró con esos ojos fríos y me dijo que me pudriera. Me subestimó. Si disfrutas de historias como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. La primera semana en este lugar me enseñó cosas que nunca quise saber. Cómo el silencio puede ser más ruidoso que los gritos. Cómo la invisibilidad no requiere magia, solo indiferencia. Lo rápido que puedes pasar de ser el mundo entero de alguien a no ser nadie en absoluto. Aquí tienen rutinas. Desayuno a las 8, comida a la 1, cena a las 8. Pastillas repartidas con una eficiencia mecánica por enfermeras, cuyos rostros no consigo recordar porque nunca me miran de verdad. No de la forma en que miras a una persona, más bien de la forma en que miras una tarea que hay que completar. Intenté llamar a Sofía esa primera noche. Me temblaban tanto las manos que apenas pude marcar el número que me sabía de memoria desde hacía 27 años. El teléfono sonó 4 veces antes de saltar el buzón de voz. No dejé ningún mensaje. ¿Qué podría decir? Por favor, ven a buscarme. ¿Yo no pinto nada aquí? ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia madre? Llamé de nuevo a la mañana siguiente. Y la tarde después de esa. Al tercer día, su número estaba bloqueado. Cuando intenté llamar, todo lo que obtuve fue una voz mecánica diciéndome que el número no estaba disponible. Mi propia hija me había borrado. Los otros residentes aquí no hablan mucho. La señora Chen de la habitación de al lado pasa sus días mirando un álbum de fotos, pasando las mismas páginas una y otra vez, buscando rostros que dejaron de visitarla hace años. Al otro lado del pasillo, hay un hombre llamado Roberto que llama a su hijo cada tarde sobre las 6, justo cuando las familias se sientan a cenar juntas. Nadie le contesta. Nunca. Somos los olvidados, los incómodos, las personas cuyas familias decidieron que el amor tiene fecha de caducidad. Empecé a llevar un registro de las visitas en un pequeño cuaderno que encontré en la sala común, no por cotilla, sino porque necesitaba entender el patrón, para ver si yo era la única o si el abandono era la regla en lugar de la excepción. Habitación 208, señora Jiménez. 2 visitas en 7 días. Se quedaron 15 minutos. Habitación 215, señor García. Ninguna visita. Nunca. Habitación 223, señora Vidal. Una hija que viene cada domingo. Se queda exactamente 1 hora y se va con cara de alivio por escapar. Habitación 217. Yo. 0 visitas. 0 llamadas. 0 pruebas de que alguna vez le importé a alguien. El personal de aquí es amable de esa manera profesional que no cuesta nada y significa aún menos. Sonríen cuando se supone que deben sonreír. Asienten cuando hablas, pero puedes ver en sus ojos que no están escuchando de verdad. Eres solo otra pastilla que repartir, otra comida que servir, otro cuerpo que mantener respirando hasta que la familia deje de pagar las facturas. Al principio intenté hacerme amiga de algunos de ellos. La joven enfermera de ojos cansados que hace el turno de noche. Le pregunté por su vida, sus sueños, cualquier cosa para sentirme como un ser humano teniendo una conversación en lugar de una paciente siendo gestionada. Fue educada pero distante, de la manera que lo eres con la gente que no esperas conocer por mucho tiempo. Es muy amable por preguntar, señora Bruna, dijo,
ajustándome las mantas con eficiencia experta. Pero de verdad que debería ir a ver a los demás ahora. Los demás. Como si fuéramos intercambiables. Como si no importara a qué alma solitaria atiende porque todos somos solo variaciones del mismo tema de abandono. Hacia la segunda semana, noté algo que me revolvió el estómago. Daniel vino a la residencia. No para verme a mí, Dios me libre, sino para hablar con el director. Lo vi a través de la ventana del despacho principal, dándole la mano al señor Morales, el hombre que dirige este lugar. Se reían de algo. Cómodos. Familiares. Demasiado familiares. Me pegué a la pared fuera de la puerta del despacho, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me delataría. Sus voces se oían a través de las delgadas paredes. El acuerdo funciona a la perfección, decía Daniel. Su voz tenía esa cualidad suave que usaba cuando estaba cerrando un trato. Mi mujer está mucho más relajada ahora que no tiene que preocuparse por la situación de su madre. Encantado de ayudar, respondió el señor Morales. Y los pagos mensuales han sido muy puntuales. Apreciamos a los clientes que entienden el valor de nuestros servicios discrecionales. Servicios discrecionales. La frase quedó flotando en el aire como veneno. Solo asegúrese de que esté cómoda, continuó Daniel. Nada que pueda levantar sospechas. Pero tampoco nada que le haga pensar que va a salir de aquí pronto. La necesitamos. Estabilizada. Ambos se rieron de eso. El sonido me heló la sangre. Volví a mi habitación tropezando. Las piernas apenas me sostenían. Esto no era solo abandono. Era algo peor. Algo calculado. Daniel no solo había convencido a Sofía de meterme aquí, sino que había hecho arreglos. Arreglos económicos. Del tipo que garantizaba que me quedaría encerrada, invisible, mientras él hacía... ¿Qué? ¿Qué sacaba él de todo esto? Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbada en esa cama estrecha, mirando las baldosas del techo, contándolas una y otra vez porque contar le daba a mi mente algo que hacer además de caer en el pánico. 63 baldosas. Las conté 17 veces antes de que saliera el sol. A la mañana siguiente, durante el desayuno, huevos revueltos líquidos y tostadas que sabían a cartón, me obligué a prestar atención a todo lo que me rodeaba. La forma en que el personal interactuaba, la forma en que ciertos residentes recibían mejor trato que otros, la forma en que el señor Morales caminaba por el comedor como un casero inspeccionando su propiedad. Fue entonces cuando me fijé en ella. Una mujer joven, de unos 30 y pocos años, vestida con uniforme de auxiliar, pero que se movía de forma diferente al resto del personal. No hacía sus tareas a toda prisa. Realmente miraba a la gente cuando hablaban, y cuando ayudó a la señora Chen con su desayuno, lo hizo con una delicadeza genuina, no solo con eficiencia. En su placa ponía Marina. La observé durante todo el día. Trabajaba más duro que nadie, quedándose hasta tarde para ayudar a los residentes que necesitaban cuidados adicionales, sentándose con el señor García mientras cenaba para que no estuviera solo. Era diferente, y ser diferente significaba que podría importarle de verdad. Tardé 3 días en armarme de valor para acercarme a ella. Estaba en el pasillo, mirando su móvil durante lo que parecía un raro descanso. «Perdona», dije, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. «¿Marina?» Levantó la vista y, por primera vez desde que llegué a este lugar, alguien me vio de verdad. No a través de mí. No por encima de mí. A mí. «Sí, señora Bruna. ¿Va todo bien?» Todo estaba tan lejos de ir bien que no sabía ni por dónde empezar. Pero no podía decírselo. Todavía no. Necesitaba saber si podía confiar en ella primero. «Solo quería darte las gracias», dije en su lugar, «por la forma en que tratas a la gente aquí. Como si importaran». Su expresión se suavizó. «Importan. Todos ustedes importan». Algo en la forma en que lo dijo, como si de verdad lo sintiera, hizo que se me formara un nudo en la garganta con lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «¿Puedo preguntarte algo?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Cuánto tiempo suele quedarse la gente aquí?» El rostro de Marina se volvió cauto. «Varía. Algunas personas... Bueno, algunas están aquí hasta que se mueren», terminé por ella.
hasta que sus familias se olvidan de que existen el tiempo suficiente como para que deje de parecer abandono y empiece a parecer el orden natural de las cosas. No lo negó. Así supe que era honesta. Señora Bruna, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas. ¿Está bien? ¿De verdad? Quería contárselo todo. Sobre la voz de Daniel fuera del despacho. Sobre Sofía bloqueando mi número. Sobre la certeza asfixiante de que me habían encerrado no por mi propio bien, sino por la conveniencia de otra persona. Pero la paranoia me detuvo. ¿Y si le contaba todo al señor Morales? ¿Y si ella era parte del acuerdo que Daniel había hecho? Estoy bien, mentí. Solo adaptándome. Pero los ojos de Marina me decían que no me creía. Y de alguna manera, ese pequeño reconocimiento, esa minúscula admisión de que algo iba mal aquí, me dio la primera chispa de esperanza que había sentido desde que llegué. La tercera semana trajo una nueva humillación. Daniel y Sofía vinieron de visita, juntos. El personal me informó esa mañana, con sus voces llenas de una falsa alegría, como si fueran buenas noticias, como si debiera estar agradecida. Pasé 2 horas preparándome, cepillándome el pelo hasta que brilló, poniéndome el único vestido decente que me quedaba, ensayando lo que le diría a Sofía, cómo le haría entender que todo esto era un terrible error, cómo llegaría a la hija que había criado, la niña que solía decirme que yo era su heroína. Llegaron a las 2. Yo esperaba en la sala común, sentada en la silla con la mejor vista de la puerta, con las manos cruzadas en el regazo para que no temblaran. Sofía estaba preciosa, más delgada de lo que recordaba, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo, pero preciosa. Llevaba un vestido que nunca le había visto, caro, del tipo que Daniel aprobaría. Su pelo estaba peinado de una manera que la hacía parecer mayor, más dura. Apenas me miró cuando entraron. «Hola, mamá», dijo, con la voz plana, ensayada. «Sofía». Me levanté tan rápido que casi tiro la silla. «Cariño, me alegro tanto de que hayas venido. Necesito hablar contigo. Necesito que entiendas». «No podemos quedarnos mucho», interrumpió Daniel con la mano firme en el hombro de Sofía. Posesivo. «Solo queríamos pasar a ver cómo estabas, asegurarnos de que te estás adaptándome, como si esto fuera un nuevo trabajo o un piso nuevo, como si no me hubieran arrancado de mi vida y encerrado como a una criminal. Quiero volver a casa», dije, mirando directamente a Sofía, ignorando a Daniel por completo. «Por favor, cielo. Sea lo que sea que te haya dicho, lo que sea que te haya hecho creer, no es verdad. No necesito estar aquí. Estoy bien. Siempre he estado bien». La mandíbula de Sofía se tensó. Los médicos dijeron. «¿Qué médicos? Nunca he visto a ningún médico. Nadie me ha evaluado. Todo esto es cosa suya», señalé a Daniel, ya sin importarme ser educada o cuidadosa. «Te está mintiendo. Te está utilizando. ¿No lo ves?» La expresión de Daniel no cambió, pero sus ojos se volvieron fríos. «Esto es exactamente lo que nos preocupaba. La paranoia, los delirios». «No estoy delirando». Mi voz se alzó y vi a otros residentes volverse a mirar. No me importó. «Sofía, escúchame. Tú me conoces. Me conoces de toda la vida. ¿Cuándo te he mentido?» Por un segundo, un precioso y descorazonador segundo, vi la duda parpadear en su rostro. Me miró de verdad, y volví a ver a mi hija, la niña que confiaba en mí, que me quería. Pero entonces Daniel volvió a apretarle el hombro, y el momento se hizo añicos. «Deberíamos irnos», dijo él. «Esto es demasiado duro para ella». «No, espera». Intenté coger la mano de Sofía, pero ella se apartó. «Lo siento, mamá», susurró. «Pero aquí es donde tienes que estar». Se fueron. Así de simple. 15 minutos. Eso es todo lo que valía. 15 minutos de su tiempo, la mayoría de los cuales Daniel pasó asegurándose de que yo no pudiera decir nada que pudiera atravesar sus mentiras cuidadosamente construidas. Conseguí volver a mi habitación antes de derrumbarme. Los sollozos venían de algún lugar muy dentro de mí, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Eran los sonidos de una madre perdiendo a su hija, de una mujer dándose cuenta de que la persona que más había amado en el mundo se había ido, no muerta, sino desaparecida de una manera que podría doler incluso más, porque Sofía seguía ahí fuera,
respirando, viviendo su vida. Simplemente ya no me quería en ella. Esa noche, Marina me encontró llorando en la oscuridad. No dijo nada al principio. Solo se sentó a mi lado en el borde de la cama y me dio un pañuelo. Luego otro. Luego una caja entera. Estuvieron aquí, logré decir finalmente entre sollozos. Mi hija y su marido. Y me miró como si fuera una extraña. Marina se quedó en silencio un largo momento. Luego hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Quiere contarme lo que está pasando de verdad, señora Bruna? Porque llevo 3 años trabajando aquí, y sé diferenciar entre alguien que necesita cuidados y alguien a quien han apartado. La miré a través de las lágrimas. La miré de verdad, y tomé una decisión que me aterrorizaba. Decidí confiar en ella. Algo va mal, susurré. Algo va muy mal, y creo que mi yerno está detrás de todo. Marina escuchó todo. Cada palabra que había guardado dentro desde el día en que Daniel cerró esa puerta de un portazo y me dijo que me pudriera. No me interrumpió. No miró su móvil. No me miró con esa expresión compasiva que ya me había cansado de ver. Simplemente escuchó, con sus ojos oscuros, fijos y alerta, como si cada detalle importara. Cuando terminé, con la voz ronca de tanto hablar y llorar, se echó hacia atrás y exhaló lentamente. Sabía que algo no cuadraba. Dijo en voz baja. La forma en que el señor Morales gestiona su cuenta, la forma en que su nombre aparece en conversaciones privadas, las instrucciones que nos han dado sobre usted. El corazón me dio un vuelco. ¿Instrucciones? ¿Qué tipo de instrucciones? Marina miró hacia la puerta, asegurándose de que estábamos realmente solas. Nada médico, nada que la ayude. Solo restricciones. No se le permite usar el teléfono de la residencia sin supervisión. Su correo es revisado antes de que lo reciba. Se le desaconseja participar en actividades de grupo donde podría hablar con las familias de otros residentes. Cada palabra caía como una piedra en mi pecho. ¿Me están aislando? Sí. La expresión de Marina era sombría. Y por mi experiencia, cuando un centro se toma tantas molestias, es porque alguien les está pagando muy bien para que lo hagan. Daniel. Dije su nombre como una maldición. Probablemente, pero no puedo probar nada desde mi posición. Solo soy una empleada. No me cuentan nada sobre acuerdos económicos o tratos especiales. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Pero puedo decirle que este lugar no es lo que aparenta. ¿Qué quieres decir? Marina se levantó y caminó hacia la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Villa Serenidad se supone que es una residencia de mayores respetable. Eso es lo que dicen los folletos, lo que muestra la página web. Pero hay otra cara. Una cara para las familias que quieren que sus parientes mayores simplemente desaparezcan. No oficialmente, no ilegalmente, solo de forma lo suficientemente silenciosa como para que nadie haga preguntas. La habitación pareció enfriarse de repente. ¿Cuánta gente aquí es como yo? Más de la que se imagina. Ancianas cuyos hijos quieren su herencia antes de tiempo. Hombres mayores de los que sus familias están cansadas de ocuparse. Gente que no está lo suficientemente enferma como para justificar una residencia, pero sí lo suficientemente incómoda como para que sus familias paguen tarifas premium para mantenerlos escondidos. Pensé en la señora Chen y sus interminables álbumes de fotos. En el señor García llamando a su hijo cada tarde. Todos nosotros, almacenados como muebles no deseados en un trastero, esperando que alguien decida que vale la pena recuperarnos. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunté. ¿Por qué arriesgar tu trabajo? Marina se volvió para mirarme, y vi algo feroz en su expresión, algo que la hacía parecer mayor de lo que era. Porque mi abuela murió en un lugar como este, y juré que nunca dejaría que le pasara a otra persona si podía evitarlo. Durante los días siguientes, Marina y yo formamos una alianza, una asociación silenciosa y cuidadosa, construida a base de conversaciones susurradas durante los cambios de turno y notas pasadas como colegialas, evitando a un profesor estricto. Ella no podía investigar abiertamente. Eso la despediría de inmediato. Pero podía observar, escuchar, prestar atención a cosas que otros pasaban por alto. Y yo podía hacer algo que no había podido hacer en semanas. Podía tener esperanza. Pero la esperanza, aprendí, no te protege de la humillación.
La residencia organizó lo que llamaron un Día de la Familia, al final de mi cuarta semana allí. Se suponía que era una celebración, una oportunidad para que los residentes pasaran tiempo de calidad con sus seres queridos. La sala común estaba decorada con serpentinas baratas y flores del supermercado. Había mesas con galletas y un ponche que sabía a agua con azúcar. No iba a asistir. ¿Para qué? Sofía había dejado claro que no quería saber nada de mí, pero Marina me animó a ir, a ser visible, a recordarle a la gente que existía. Nunca se sabe, dijo. Quizás verte en un entorno público haga que Sofía recuerde quién eres. ¿Quiénes erais la una para la otra? Debería haberlo sabido. La sala se llenó de familias a lo largo de la tarde. Nietos corriendo con la energía frenética de los niños obligados a visitar a parientes mayores que apenas conocían. Hijos adultos manteniendo conversaciones forzadas con los padres que habían depositado aquí y en los que rara vez pensaban. Pero al menos vinieron. Al menos hicieron el esfuerzo. Me senté sola en una mesa de la esquina, mirando la puerta, esperando, aunque la esperanza se sentía como tragar cristales rotos. Sofía y Daniel llegaron a las 3. Pero no venían solos. Traían a alguien con ellos, una mujer que nunca había visto. Era más joven que Sofía, quizás de 28 o 29 años, con un pelo rubio perfectamente peinado y un vestido que probablemente costaba más de lo que solía ser el alquiler de mi piso. Pasaron de largo. Ni siquiera me miraron. Los observé moverse por la sala, con la mano de Daniel descansando posesivamente en la parte baja de la espalda de la mujer rubia. Sofía caminaba un poco detrás de ellos, con los hombros encogidos y los ojos fijos en el suelo. El lenguaje corporal de alguien que ha perdido una batalla antes de que siquiera comenzara. Se detuvieron para hablar con el señor Morales. Todos sonrisas y risas educadas. La mujer rubia dijo algo que hizo que Daniel echara la cabeza hacia atrás. Divertido. Sofía estaba a su lado como un fantasma, presente pero no realmente allí. No podía respirar, no podía moverme. Solo podía sentarme allí y ver a mi yerno pasear a otra mujer mientras mi hija, mi preciosa y desconsolada hija, era obligada a presenciar su propio reemplazo. Y habían traído este espectáculo aquí, a mi prisión, en el Día de la Familia. La crueldad era abrumadora. Me levanté sin pensar, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. Varias personas se giraron para mirar, pero no me importó. Caminé hacia ellos con piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo, impulsada por algo más allá de la razón o el instinto de supervivencia. Sofía. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, lo suficientemente alta como para que las conversaciones cercanas flaquearan y murieran. Ella levantó la vista, y la expresión en su rostro rompió algo dentro de mí que no sabía que aún podía romperse. Parecía aterrorizada, no de mí, de él, de lo que él haría si ella me reconocía. «Mamá, yo...» empezó, pero Daniel la interrumpió. «Bruna», dijo mi nombre como si fuera algo desagradable que se hubiera encontrado en el zapato. «Estamos en medio de algo. No es el momento». «¿No es el momento?» Oí cómo mi voz se elevaba, pero no pude detenerla. ¿Cuándo es el momento, Daniel? ¿Cuándo es el momento de que mi hija recuerde que tiene una madre? ¿Cuándo es el momento de que dejes de pasear a tu amante como si mi hija no existiera? Los ojos de la mujer rubia se abrieron como platos. El rostro de Sofía se puso blanco, y la expresión de Daniel se transformó en algo feo y frío. «Estás confundida», dijo con calma, pero su voz contenía una amenaza. «Estás teniendo uno de tus episodios. Sofía, ¿por qué no vas a buscar a una enfermera?» «No estoy confundida». Me volví hacia Sofía, agarrando sus manos antes de que pudiera apartarlas. «Cariño, por favor, mírame. Mírame de verdad. Parezco confundida. ¿Parezco alguien que necesita estar encerrada?» Sus manos temblaban en las mías. O quizás era yo la que temblaba. Ya no podía distinguirlo. «Sofía, tienes que escuchar. Ya es suficiente». La mano de Daniel se cerró sobre mi muñeca, su agarre dolorosamente fuerte. «Estás montando una escena. Estás molestando a todo el mundo». Me solté de un tirón. «Bien, quizás alguien debería molestarse. Quizás alguien debería ver lo que le estás haciendo a tu mujer, a mí, a todos los que se supone que te importan».
El señor Morales apareció junto a Daniel, con su sonrisa profesional firmemente en su sitio. ¿Hay algún problema? Mi suegra está teniendo un episodio, dijo Daniel con suavidad. Probablemente deberíamos llevarla de vuelta a su habitación. No estoy teniendo un episodio, grité. Estoy intentando hablar con mi hija. Estoy intentando que vea. 2 celadores aparecieron de la nada, con sus manos firmes en mis hombros. A uno de ellos no lo había visto nunca. Un hombre grande, de ojos fríos y sin paciencia para la resistencia. Vamos, señora Bruna, dijo. Llevémosla a un lugar tranquilo. No, esperad. Sofía. Luché contra su agarre, pero eran demasiado fuertes. Sofía, por favor, no dejes que hagan esto. No dejes que él gane. Lo último que vi antes de que me arrastraran al pasillo fue el rostro de Sofía. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras Daniel le susurraba algo al oído, y la mujer rubia miraba con una expresión a medio camino entre la lástima y el desprecio. Mi hija estaba llorando, pero no venía a ayudarme. Me encerraron en mi habitación. Literalmente, la cerraron con llave. Oí la llave girar en la cerradura. Oí la voz del señor Morales afuera diciéndoles a los celadores que la mantuvieran contenida hasta que se calmara. Golpeé la puerta hasta que me dolieron los puños. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva. Pero nadie vino. A nadie le importó. Finalmente me desplomé en mi cama, mirando al techo, contando esas mismas 63 baldosas una y otra vez, porque era lo único que podía controlar. Horas más tarde, cuando el sol se había puesto y la residencia se había quedado en silencio con esa particular quietud de la gente que intenta olvidar que está atrapada, oí una llave en mi cerradura. Marina se deslizó dentro, con el rostro sombrío. «Lo siento mucho», dijo. «Intenté detenerlos, pero... Lo sé». Mi voz era un susurro ronco. «Roto. No es culpa tuya». Se sentó a mi lado, y por un largo momento, ninguna de las dos habló. Entonces dijo las palabras que lo cambiarían todo. «He encontrado algo. En el despacho del señor Morales. Registros financieros que no debería haber dejado donde yo pudiera verlos». Sacó su móvil, mostrándome fotos de documentos cubiertos de números y firmas. «Daniel ha estado pagando a esta residencia 25.000 euros al mes. No por tus cuidados, por tu silencio. 25.000 euros. Para mantenerme encerrada, para asegurarse de que no pudiera interferir en cualquier plan que estuviera ejecutando. Hay más», continuó Marina, pasando las fotos. «Documentos de transferencia de propiedades, pólizas de seguro de vida, un poder notarial con tu firma, solo que no creo que sea realmente tu firma». Me incliné, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. La firma se parecía a la mía, pero estaba mal. Los bucles eran diferentes. La presión, desigual. Falsificó mi firma. Sí, y si estoy leyendo bien estos documentos, ha estado transfiriendo sistemáticamente tus bienes a su nombre. El piso en el que vivías, lo vendió hace 2 semanas. La pequeña cuenta de ahorros que mencionaste, vaciada. Incluso hay una póliza de seguro de vida, contratada hace 6 meses, con él como único beneficiario. La habitación dio un vuelco. ¿De cuánto? $500,000 de euros. No podía hablar, no podía procesar lo que me estaba diciendo. Daniel no solo quería quitarme de en medio, llevaba meses planeando esto, robándome, borrando mi existencia pieza por pieza. ¿Por qué necesitaría el dinero?, logré decir finalmente. Tiene un buen trabajo. Siempre actuó como si... He estado investigando un poco, dijo Marina en voz baja. La empresa de Daniel está siendo investigada por fraude. Ha estado malversando durante años. Cuando la verdad salga a la luz, lo perderá todo. Pero si tiene tus bienes, tu póliza de seguro, si ha conseguido que Sofía renuncie a sus derechos sobre cualquier cosa que pudieras haberle dejado en testamento, puede desaparecer, terminé. Empezar de nuevo en otro sitio, con esa mujer rubia, mientras Sofía se queda sin nada y yo estoy encerrada aquí, incapaz de contarle a nadie lo que ha hecho. Marina asintió. ¿Y si algo te pasara mientras estás aquí, algo que parezca natural, como un accidente o una crisis de salud, nadie lo cuestionaría? Eres una persona mayor. Se te ha clasificado con problemas de salud mental. Todo el papeleo está en orden. El peso de lo que estaba diciendo cayó sobre mí como un sudario.
Daniel no solo me estaba robando, estaba planeando matarme. Quizás no con sus propias manos, pero metiéndome en un lugar donde mi muerte sería conveniente, esperada, apenas digna de investigación. Tenemos que hacer algo, dije, pero mi voz sonaba lejana, distante, como si estuviera escuchando hablar a otra persona. Necesitamos pruebas, pruebas reales, suficientes para demostrar lo que está haciendo. Tengo algunas, dijo Marina, señalando su teléfono, pero no las suficientes. Estas fotos podrían justificarse. Necesitamos más. Pruebas de la falsificación, documentación del fraude financiero, pruebas de que esta residencia es cómplice. ¿Cómo conseguimos eso? La expresión de Marina se endureció con determinación. Hacemos lo que la gente como Daniel nunca espera. Contraatacamos, en silencio, con cuidado, pero luchamos. Por primera vez desde que llegué a este lugar, sentí algo más que desesperación, no exactamente esperanza. Todavía no, pero algo parecido, algo peligroso. Dime qué hacer, dije. Y Marina sonrió, el tipo de sonrisa que significaba que habíamos dejado de ser víctimas. Primero, dijo, descubrimos exactamente qué está planeando Daniel, y luego nos aseguramos de que eso lo destruya a él en lugar de a ti. La parte más difícil de estar atrapada no son las puertas cerradas, ni el horario controlado, ni siquiera la soledad. Es la lenta erosión de ti misma, la forma en que empiezas a preguntarte si tal vez tienen razón, si tal vez estás confundida, si tal vez mereces estar aquí. Me sorprendí pensando así más de una vez durante la 5ª semana, cuando olvidaba qué día era, lo cual era fácil cuando todos los días parecían idénticos. Cuando llamaba a Marina por el nombre equivocado porque el agotamiento había convertido mi cerebro en niebla. Cuando me quedaba de pie en medio de mi habitación y olvidaba por qué me había levantado. Esos momentos me aterrorizaban más que cualquier cosa que Daniel hubiera hecho. Porque si me perdía a mí misma, si realmente me convertía en la mujer confundida e indefensa que decían que era, entonces él ya habría ganado. Marina me mantuvo con los pies en la tierra. Se colaba en mi habitación durante sus descansos, siempre comprobando primero que nadie estuviera mirando, y repasábamos todo lo que sabíamos, cada documento, cada conversación escuchada a escondidas, cada pieza del rompecabezas que estábamos ensamblando lenta y cuidadosamente. Necesitamos algo concreto, dijo una noche, con la voz apenas un susurro, algo que demuestre la intención de Daniel de hacerte daño. Ahora mismo, todo lo que tenemos es fraude financiero, que es grave, pero no suficiente para sacarte de aquí de inmediato. ¿Y la firma falsificada? Pregunté. ¿No es suficiente? Es su palabra contra la tuya. Y tú eres la que ha sido etiquetada como mentalmente inestable. Él es el empresario de éxito con la esposa preocupada y el abogado caro. La expresión de Marina era sombría. Necesitamos que se incrimine a sí mismo, que quede grabado, en algún sitio donde no pueda ser negado o explicado. ¿Cómo hacemos eso? Se quedó en silencio un largo momento, pensando. Hacemos que crea que está ganando, que se sienta cómodo. La gente cómoda se vuelve descuidada. Así que esperamos. Y mientras esperábamos, empeoré. No de verdad, pero actué como si estuviera peor. Me permití parecer más confundida durante la hora de la medicación, haciendo las mismas preguntas 2 veces, olvidando conversaciones que acababa de tener. Arrastraba los pies al caminar, me movía más despacio, dejaba que mi voz se apagara a mitad de frase como si no pudiera retener los pensamientos. Fue más fácil de lo que debería haber sido fingir que me desvanecía, quizás porque una parte de mí realmente se estaba desvaneciendo, la parte que creía que las cosas buenas podían suceder, la parte que confiaba en que la gente hiciera lo correcto. El señor Morales notó el cambio. Lo vi observándome durante las comidas. Lo vi tomar notas en su omnipresente portapapeles. Una vez, lo pillé hablando por teléfono fuera del comedor. Su voz se oía lo suficiente como para que yo escuchara. Sí, la transición progresa como se esperaba. Se está adaptando muy bien. No hay preocupación de que intente irse o causar problemas. Traducción. Me estaba volviendo sumisa. Rota. Exactamente por lo que habían pagado.
Las visitas de Sofía cesaron por completo después del incidente del Día de la Familia. No es que hubieran sido frecuentes antes, pero ahora no había nada, ni llamadas, ni mensajes, ni reconocimiento de mi existencia. Me dije a mí misma que era mejor así, que dolería menos si simplemente aceptaba que mi hija se había ido, reemplazada por una extraña que compartía su rostro, pero nada de su corazón. Pero tarde en la noche, cuando la residencia estaba en silencio y no tenía más compañía que mis pensamientos, sacaba la única foto que había logrado conservar. Sofía a los 7 años, desdentada y sonriendo, sosteniendo un dibujo que había hecho en el colegio. «Esa eres tú, mamá», me había dicho con orgullo, señalando una figura de palo con una sonrisa gigante. «Eres el sol». Yo solía ser el sol de alguien. Ahora solo era alguien a quien olvidar. La señora Chen murió durante mi 6ª semana en Villa Serenidad. No la conocía bien. Había estado demasiado perdida en sus propios recuerdos para conectar con nadie en el presente. Pero su muerte me sacudió de maneras que no esperaba. Un día estaba allí, pasando las páginas de su álbum de fotos, y al día siguiente su habitación estaba vacía, siendo limpiada y preparada para quien quiera que ocupara su lugar. Sin funeral, sin homenaje. Solo una habitación vacía y un nuevo nombre en la puerta en 48 horas. ¿Qué pasó con sus cosas?, le pregunté a Marina cuando pasó esa noche. ¿Sus álbumes de fotos? ¿Su ropa? La mandíbula de Marina se tensó. Desechadas. Esa es la política aquí. Cuando alguien muere y la familia no reclama sus pertenencias en 72 horas, todo va a donación o a la basura. ¿Su familia no vino? Su familia dejó de venir hace 2 años. Pensé en esos álbumes de fotos, llenos de rostros de personas que una vez amaron a la señora Chen lo suficiente como para posar en fotos con ella. Personas que habían celebrado cumpleaños y fiestas y martes ordinarios. Personas que habían prometido, simplemente existiendo en esas fotografías, que ella importaba. ¿Dónde estaban cuando murió? ¿Dónde estaban cuando sus pertenencias fueron metidas en bolsas de basura y llevadas como si nunca hubiera existido? «Esa no voy a ser yo», dije, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. «No moriré aquí. No desapareceré como ella». Marina me apretó la mano. «No, no lo harás, porque te vamos a sacar de aquí». Pero salir requería más que solo desearlo. Requería un milagro. O al menos, un error. Daniel proporcionó ambos. Vino a visitarme solo una tarde durante mi 7ª semana. Sin Sofía. Sin la amante rubia. Solo él, entrando en mi habitación con esa sonrisa que una vez pensé que era encantadora y que ahora reconocía como la expresión de un depredador que ha acorralado a su presa. «Hola, Bruna», dijo, acomodándose en la silla junto a mi ventana como si tuviera todo el derecho a estar allí. «¿Cómo te encuentras?» Interpreté mi papel. Lo miré con vaga confusión, como si no estuviera muy segura de quién era. «¿Daniel?» «Correcto». Su sonrisa se ensanchó. «Me alegro de que me recuerdes. Me preocupaba que pudieras estar teniendo problemas de memoria. ¿Dónde está Sofía? ¿Va a venir?» Algo parpadeó en su rostro. Satisfacción, quizás. «Sofía no ha podido venir hoy. Ha estado muy ocupada con asuntos personales». Asuntos personales. Me pregunté si eso era un código para lidiar con su amante, o para lidiar con la comprensión de que su marido era un monstruo. «Quería hablar contigo sobre unos papeles», continuó Daniel, sacando una carpeta de su maletín. «Solo unos documentos financieros rutinarios que necesitan tu firma. Nada de qué preocuparse». Extendió los papeles sobre mi regazo, señalando las líneas de firma con un bolígrafo que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en una semana. Entrecerré los ojos para ver los documentos, fingiendo tener dificultades con la letra pequeña. «¿Qué son?», pregunté, con la voz temblando ligeramente. «La actuación perfecta de una anciana confundida. Solo actualizaciones de tu testamento vital, para asegurarnos de que todo esté en orden. Ya sabes, por si pasa algo, por si pasa algo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones. Cogí el bolígrafo con manos temblorosas. Lo acerqué al papel, y entonces me detuve. «Probablemente debería leerlos primero», dije. Mi madre siempre me decía que nunca firmara algo que no hubiera leído. La sonrisa de Daniel se tensó. «Por supuesto.
Pero es todo lenguaje estándar, jerga legal, nada por lo que debas preocuparte. Aún así, insistí, canalizando cada gramo de anciana testaruda que pude reunir. Me gustaría leerlos. Vi cómo su paciencia se agotaba en tiempo real. La sonrisa se volvió forzada. Su mano se cerró alrededor de su propio bolígrafo. Pero no podía presionar demasiado. No cuando se suponía que yo estaba demasiado confundida para entender lo que estaba firmando. Bien, dijo finalmente. Tómate tu tiempo. Volveré mañana y podremos terminar esto. Dejó los papeles conmigo. Su primer error. En cuanto se fue, fotografié cada página con el móvil que Marina me había pasado a escondidas. Un dispositivo viejo que había comprado en una tienda de segunda mano, imposible de rastrear, usado solo para recopilar pruebas. Me temblaban las manos mientras capturaba cada documento, asegurándome de que cada palabra fuera legible. Cuando Marina revisó las fotos esa noche, se puso pálida. Está intentando que firmes la renuncia a tus derechos para impugnar su poder notarial. Si firmas esto, se convierte en tu tutor legal con control total sobre tus bienes, tus decisiones médicas, todo. Pasó las imágenes, su expresión cada vez más oscura. Y esta es una nueva póliza de seguro de vida, por 750.000 euros, con él como beneficiario. ¿Por qué necesitaría otra póliza si ya tiene una? Porque se está volviendo más codicioso, o más desesperado. Marina hizo zoom en la letra pequeña. Mira esta cláusula. Paga el doble si la muerte ocurre dentro de los primeros 6 meses de la póliza. La habitación se sintió fría de repente. ¿Cuánto tiempo antes de morir se actualizó la póliza de la señora Chen? Los ojos de Marina se encontraron con los míos. 5 meses. Nos quedamos en silencio, las implicaciones cayendo sobre nosotras como ceniza. Daniel no solo me estaba robando, estaba planeando cobrar por mi muerte. Y basándonos en el patrón de la señora Chen, esa muerte se suponía que ocurriría pronto. Tenemos que movernos más rápido, dije. Tenemos que llevar estas pruebas a alguien que realmente pueda hacer algo. ¿A quién?, preguntó Marina. ¿A la policía? Eres una mujer que ha sido internada en un centro de salud mental. Él es un hombre de negocios respetable. ¿A quién crees que creerán? Tenía razón. Y lo odiaba. Entonces, ¿qué hacemos? Marina se quedó en silencio un largo momento, pensando. Entonces sus ojos se iluminaron con una idea que era o brillante o completamente demencial. Hacemos que confiese. Grabado. Conseguimos que lo admita todo. El fraude, la falsificación, el plan para matarte. Y nos aseguramos de que se grabe donde no pueda ser borrado o negado. ¿Cómo? Hacemos que se enfade. La gente enfadada dice cosas que no debería, especialmente la gente enfadada que cree que ya ha ganado. Al día siguiente, cuando Daniel volvió para que firmara, yo estaba preparada. Marina se había colocado en el pasillo, con su teléfono grabando a través de la rendija de la puerta. Había ensayado lo que iba a decir, cómo iba a provocarlo sin presionar tanto como para que simplemente se fuera. He estado pensando en estos papeles, dije cuando se acomodó en su silla. Y no los voy a firmar. Su expresión apenas cambió, pero vi cómo se tensaba su mandíbula. Bruna, ya hablamos de esto. Son documentos importantes. Importantes para ti, quizás. No para mí. Lo miré directamente, abandonando por completo el acto de confusión. Sé lo que estás haciendo, Daniel. Sé lo del dinero que has robado, las firmas que has falsificado, las pólizas que has contratado sobre mi vida. Por un segundo, una sorpresa genuina cruzó su rostro. Luego se endureció en algo feo. No sabes de lo que hablas. Estás confundida. No estoy confundida. Mi voz se alzó. No estoy senil ni loca, ni ninguna de las mentiras que le has estado contando a Sofía para mantenerla alejada de mí. Soy perfectamente consciente de lo que está pasando. Me estás robando. Me has atrapado aquí. Y estás planeando matarme. Daniel se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Ya es suficiente. Estás teniendo un episodio. Deja de decir eso. Me levanté también, encarándolo. Deja de fingir que yo soy el problema. Tú eres el que falsificó mi firma. Tú eres el que paga a esta residencia para mantenerme encerrada.
Tú eres el que contrató seguros de vida sobre mí como si fuera una especie de inversión que da beneficios cuando muera. Baja la voz, siseó, mirando hacia la puerta. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que alguien te oiga? ¿Miedo de que se den cuenta de que no eres el yerno preocupado que finges ser? Me acerqué. ¿Cuántas deudas tienes, Daniel? ¿Cuánto robaste de tu empresa? ¿Cuánto necesitas que cubra mi muerte? Su mano se disparó y me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. Estúpida vieja. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Estás en un centro de salud mental. Estás documentada como inestable, paranoica. Nadie va a creer tu palabra por encima de la mía. Puede que no, dije, manteniendo la voz firme a pesar del dolor. Pero podrían creer las pruebas, las firmas falsificadas, los registros financieros, las pólizas de seguro de vida que pagan el doble si muero en los próximos meses. Su agarre se intensificó. ¿Qué pruebas? No tienes nada. ¿Estás seguro? Por primera vez, vi miedo real en sus ojos, y fue entonces cuando supe que lo teníamos. No puedes probar nada, dijo, pero su voz había perdido la certeza. ¿Que no? Marina ha sido de gran ayuda. ¿Sabías que tiene acceso al despacho del señor Morales? ¿Sabías que ha estado fotografiando documentos? ¿Grabando conversaciones? Sonreí, y me sentí bien al ver cómo se daba cuenta de que me había subestimado. Pensaste que era inofensiva. Pensaste que encerrarme me haría desaparecer. Pero olvidaste algo importante. ¿El qué? Su voz era apenas un susurro ahora. Olvidaste que subestimar a las mujeres, especialmente a las mujeres mayores, es siempre un error. Me soltó el brazo y dio un paso atrás, con el rostro pálido. ¿Estás fanfarroneando? ¿Ah, sí? Nos miramos fijamente en la pequeña habitación, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando. Lo vi calcular si podría salvar la situación. Lo vi comprender que quizás, solo quizás, ya había perdido. Sofía nunca te creerá, dijo finalmente. Me he asegurado de eso. Esas palabras dolieron más que el agarre de su brazo. Pero no dejé que lo viera. Ya veremos, dije en voz baja. Se fue sin decir una palabra más, y en el momento en que la puerta se cerró, Marina entró corriendo. ¿Lo tienes? Pregunté. Levantó su teléfono, con los ojos brillantes de triunfo. Cada palabra. Tener pruebas y saber qué hacer con ellas son dos cosas diferentes. Marina y yo nos sentamos en mi habitación esa noche, con su teléfono entre nosotras como una bomba de relojería, intentando decidir nuestro próximo movimiento. No podemos ir sin más a la policía, dijo Marina, manteniendo la voz baja aunque estábamos solas. Daniel tiene contactos, dinero, abogados que enterrarán esto antes de que vea la luz del día. ¿Y un abogado para mí? ¿Con qué dinero? Ha congelado tus cuentas, y cualquier abogado que valga la pena querrá una provisión de fondos que no puedes pagar. Se frotó los ojos, agotada. Necesitamos a alguien que no se pueda comprar, alguien a quien le importe más la justicia que su cuenta bancaria. Pensé en esa palabra, justicia. Se sentía casi pintoresca, como algo de otra época en la que el bien y el mal no eran tan negociables. ¿Y los medios de comunicación? Pregunté. A los periodistas les encantan las historias sobre empresarios corruptos y víctimas vulnerables. La expresión de Marina cambió. Eso podría funcionar. Si encontramos al periodista adecuado, alguien que no solo lo convierta en un espectáculo, sino que investigue de verdad. Empezó a buscar en su móvil. Conozco a alguien, una reportera que hizo una serie sobre el maltrato a personas mayores el año pasado. Es dura, no se echa atrás. ¿Nos creerá? Si le enseñamos lo que tenemos, sí. Pero Bruna, una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Daniel sabrá que vamos a por él, y se defenderá. Pensé en Sofía, en cómo esto destruiría cualquier ilusión en la que hubiera estado viviendo, en cómo tendría que enfrentarse a la verdad de que el hombre con el que se había casado era un monstruo que la había utilizado para encarcelar a su propia madre. Le rompería el corazón. Pero quizás los corazones rotos podían sanar. El mío había empezado a hacerlo, pieza a pieza dolorosa, desde que Marina me había dado esperanza. Hazlo, dije. Contacta con la reportera. Concierta una reunión. Pase lo que pase, tiene que ser mejor que quedarme aquí esperando a morir.
La reportera se llamaba Jessica Chen. No era familia de la señora Chen que había muerto aquí, pero la coincidencia pareció una señal. Aceptó reunirse con nosotras la tarde siguiente en una cafetería a 3 manzanas de la residencia, territorio neutral donde Marina podría escabullirse durante su descanso para la cena, y yo podría, bueno, escapar. Esa era la parte complicada. Oficialmente no tengo permiso para salir. Le recordé a Marina mientras planeábamos. Los códigos de las puertas, la seguridad, el hecho de que el señor Morales me tiene fichada como riesgo de fuga. Deja eso de mi cuenta, dijo Marina con una confianza en la que yo necesitaba creer desesperadamente. Llevo 3 años trabajando aquí. Conozco los cambios de turno, los puntos ciegos, las puertas que no siempre cierran bien. ¿Podemos sacarte? ¿Y para volver a entrar? Ella dudó. En esa parte todavía estoy trabajando. El día de la reunión, apenas comí. Tenía el estómago encogido por la ansiedad y por algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Marina me había dado ropa para ponerme, ropa de calle normal, en lugar de las prendas institucionales con las que había estado viviendo. El simple hecho de ponerme unos pantalones de verdad y un jersey me hizo sentir que recuperaba una parte de mí misma. A las 8:30, durante el apogeo de la cena, cuando el personal estaba desbordado y distraído, Marina vino a mi habitación. «Es ahora o nunca», dijo. «Sígueme. No corras. No parezcas nerviosa. Si alguien pregunta, vas a fisioterapia». El corazón me martilleaba mientras caminábamos por los pasillos. Pasamos por el comedor donde los residentes tomaban sus comidas insípidas. Pasamos por el puesto de enfermería donde alguien hablaba por teléfono, sin prestar atención. Pasamos por el mostrador de seguridad, donde el vigilante estaba lidiando con un residente que había hecho saltar la alarma al intentar salir por la puerta equivocada. Marina lo había orquestado todo: las distracciones, el caos, el momento perfecto en que nadie vigilaba la salida lateral que daba al aparcamiento. Y entonces estábamos fuera. El aire del atardecer me golpeó la cara como una bendición. Fresco, limpio y lleno de posibilidades que no existían dentro de aquellos muros. Llevaba casi 8 semanas encerrada, y había olvidado a qué sabía la libertad. El coche de Marina estaba aparcado al fondo del todo. Caminamos deprisa pero con calma, 2 mujeres terminando su turno, sin nada sospechoso en nosotras. No fue hasta que estuvimos dentro del coche, con las puertas cerradas y el motor en marcha, que por fin me permití respirar. «Lo hemos conseguido», susurré. «La primera parte», corrigió Marina saliendo del aparcamiento. «Ahora tenemos que hacer que esto valga la pena». La cafetería estaba llena de gente que salía de trabajar, personas pidiendo cafés con leche y bollería, tecleando en portátiles, viviendo vidas normales que no implicaban puertas cerradas con llave, firmas falsificadas y pólizas de seguro que se cobraban cuando morías. Me sentí como una extraña entre ellos, alguien que había olvidado cómo existir en el mundo real. Jessica Chen ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina con un cuaderno y una grabadora. Era más joven de lo que esperaba, quizás 35 años, con una mirada aguda que no se perdía nada y una expresión que sugería que había oído todas las mentiras que la gente podía contar y sabía exactamente cómo detectar la verdad. «¿Señora Bruna García?», preguntó mientras nos acercábamos, levantándose para estrecharme la mano. Su apretón fue firme, profesional. «Solo Bruna», dije, sentándome frente a ella. Marina se deslizó a mi lado, protectora. «Marina me ha puesto al corriente de lo básico», dijo Jessica yendo directa al grano. «Pero necesito oírlo de usted. Todo. Y necesito ver las pruebas. Así que se lo conté. Todo. Empezando por el mensaje en el contestador el día de mi cumpleaños y terminando con la confesión de Daniel en mi habitación hacía 3 días. Esta vez no lloré. No dejé que me temblara la voz. Simplemente expuse los hechos como piezas de un puzzle que ella misma podía montar. Jessica escuchó sin interrumpir, tomando notas en taquigrafía que cubrían página tras página. Cuando terminé, se echó hacia atrás y exhaló lentamente. «Esto es más que maltrato a personas mayores», dijo. «Esto es fraude, conspiración y posiblemente intento de asesinato. Si lo que me cuenta es verdad», interrumpió Marina, sacando su móvil.
Y tenemos pruebas. Durante la siguiente hora, Jessica lo revisó todo. Las fotos de los documentos falsificados, las grabaciones de las conversaciones de Daniel con el señor Morales, el audio de su enfrentamiento conmigo, en el que admitía haberme robado el dinero y haberme atrapado en Villa Serenidad. La expresión de Jessica se ensombrecía con cada prueba. «Esto es bueno», dijo finalmente. «Esto es muy bueno, pero necesito verificar algunas cosas por mi cuenta. Los registros financieros de su banco, la confirmación de la contratación de las pólizas, un perito que autentifique las firmas falsificadas». Me miró directamente. «¿Está preparada para lo que viene ahora? Una vez que publique este reportaje, su vida se hará pública. Daniel contratará abogados. Habrá declaraciones judiciales. Posiblemente un juicio. Se va a poner feo. Ya es feo», dije. «Al menos de esta manera, la gente sabrá la verdad». Jessica asintió lentamente. «Necesitaré unos días para verificarlo todo y montar el reportaje. Mientras tanto, tiene que estar a salvo. Quedarse en la residencia obviamente no es una opción». «Puede quedarse conmigo», dijo Marina. «Tengo una habitación libre. Es pequeña, pero es segura». «¿Estás segura?», le pregunté. «Esto podría costarte el trabajo, o algo peor». La mandíbula de Marina se tensó con determinación. «Hay cosas por las que merece la pena perder un trabajo. Esta es una de ellas». Salimos de la cafetería mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que casi había olvidado que existían. Marina condujo hasta su apartamento, un modesto piso de una habitación en un edificio que había visto días mejores, pero que estaba limpio, era tranquilo, y benditamente, libre de cerraduras que yo no pudiera abrir desde dentro. «El sofá se hace cama», dijo Marina, enseñándome el piso. «No es mucho, pero es perfecto», dije, y lo decía en serio, porque no se trataba del espacio ni de los muebles. Se trataba de haber elegido estar aquí, de tener de nuevo el control sobre mi propia vida. Esa noche, tumbada en el sofá cama de Marina con una manta que me había dado y una almohada que olía a detergente de lavanda, me permití pensar en Sofía por primera vez en días. Pensar de verdad en ella, no solo en el cascarón vacío en el que Daniel la había convertido. Pensé en la niña que lloraba cuando pisaba un bicho sin querer, la adolescente que se quedaba despierta toda la noche conmigo cuando su padre murió, ambas demasiado desconsoladas para dormir. La joven que el día de su boda me dijo que yo era su heroína y que esperaba ser la mitad de mujer que era yo. Esa niña seguía ahí dentro, en alguna parte, atrapada bajo capas de la manipulación de Daniel, de sus mentiras y de la destrucción sistemática de todo lo que una vez había creído sobre sí misma y su familia. Pero seguía ahí, y yo iba a encontrarla, costara lo que costara. Mi móvil, el secreto que me había dado Marina, vibró a las 2 de la madrugada. Un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que has hecho. Sé dónde estás. Y si no te echas atrás, Sofía pagará las consecuencias». Daniel, de alguna manera, se había enterado de que me había ido. Había encontrado este número. Había encontrado una manera de amenazarme incluso a distancia. Debería haberme aterrorizado. Debería haber entrado en pánico. Pero todo lo que sentí fue rabia. Una rabia fría y lúcida. Me lo había quitado todo. Mi casa, mi dignidad, la relación con mi hija. 8 semanas de mi vida encerrada en una habitación como un animal. Y ahora creía que podía amenazar a Sofía, usarla como arma contra mí. Y yo simplemente me rendiría. Realmente no sabía con quién estaba tratando. Le respondí: «Tócala y me aseguraré de que la policía reciba todas las pruebas mañana mismo en lugar de esperar al artículo. Tú eliges». El teléfono permaneció en silencio después de eso, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Jessica llamó 3 días después. «El reportaje sale mañana por la mañana, en portada, tanto en la edición digital como en la impresa. Lo he verificado todo. El banco confirmó las retiradas de dinero fraudulentas. Un perito calígrafo confirmó que las firmas fueron falsificadas. Y conseguí una declaración de un antiguo empleado de Villa Serenidad, que corroboró que el centro aceptaba pagos regularmente para mantener a los residentes aislados. ¿Qué pasa ahora? Ahora, el mundo descubre quién es realmente Daniel. Y tú, Bruna, vas a verle caer.
El artículo se publicó a las 6 de la mañana. A las 7, ya se había compartido 10.000 veces. A las 8, era tendencia en redes sociales. A las 9, había furgonetas de los informativos aparcadas frente a la oficina de Daniel y Villa Serenidad. Estaba plagada de investigadores. Marina y yo vimos la cobertura desde su salón, con su portátil abierto en la mesa de centro, mostrándonos comentario tras comentario de gente indignada por las acciones de Daniel, apoyándome, pidiendo justicia. «Lo has conseguido», susurró Marina. «De verdad lo has conseguido». Pero yo no estaba celebrando, porque en algún lugar, Sofía estaba leyendo ese artículo, descubriendo la verdad sobre su marido, dándose cuenta de lo que le había hecho a su madre, y yo no podía estar allí para abrazarla cuando su mundo se derrumbara. Mi teléfono sonó a las 10:30. Número desconocido. Lo cogí de todos modos. «¿Mamá?» La voz de Sofía, rota, llorando. Pero seguía siendo la voz de mi hija. «Cariño», respiré. «Ay, cariño, lo siento tanto». «No, no te disculpes». Estaba sollozando. «Soy yo la que debería disculparse. Soy yo la que dejó que te hiciera esto. Debería haberlo sabido. Debería haberlo visto. Te manipuló. Es lo que hace la gente como él. No es culpa tuya». «Sí que lo es. Te abandoné. Dejé que te encerrara y ni siquiera lo cuestioné». ¿Qué clase de hija hace eso? La clase de hija que estaba siendo controlada por alguien que sabía exactamente cómo aislarla de todos los que podrían haberla ayudado a ver la verdad. Ahora yo también lloraba. «Sofía, escúchame. Podemos arreglar esto. Podemos arreglarnos. Pero tienes que alejarte de él. Ahora mismo. Hoy. Coge lo que puedas llevar. Y vete». «Ya lo he hecho. Estoy en un hotel. Le dejé esta mañana después de leer el artículo». Su voz bajó a un susurro. «¿Mamá? ¿Las cosas que dijo sobre ti? Las mentiras que me contó. Me hizo creer que estabas perdiendo la cabeza, que eras un peligro, que meterte en ese sitio era la única forma de mantenerte a salvo». «Lo sé, cielo. Lo sé. ¿Puedo verte? Por favor. Necesito verte». Le di la dirección de Marina, y prometió estar allí en 1 hora. Cuando Sofía llegó, apenas la reconocí. Parecía que había envejecido 10 años en 2 meses. Delgada, pálida y con la mirada perdida. Pero cuando me vio de pie en la puerta de Marina, algo en su rostro se quebró. «Mamá», susurró. Y entonces estaba en mis brazos, y ambas llorábamos. Y 8 semanas de dolor, traición y pérdida se derramaron de nosotras en grandes sollozos convulsos que sacudieron nuestros cuerpos y vaciaron nuestras almas de todo lo que habíamos estado guardando. «Lo siento muchísimo», decía una y otra vez. Lo siento mucho. Lo sé, cariño. Lo sé. Y te perdono, porque lo hacía. No porque lo que hubiera hecho estuviera bien, no porque el dolor fuera a desaparecer de la noche a la mañana, sino porque era mi hija, y el amor de verdad, no viene con condiciones ni fechas de caducidad. Teníamos un largo camino por delante. Reconstruir la confianza, sanar las heridas, aprender a ser madre e hija de nuevo en lugar de víctima y cómplice. Pero recorreríamos ese camino juntas. ¿Y Daniel? Daniel recorrería un camino muy diferente. Uno que llevaba directamente a un juzgado y, si existía la justicia en este mundo, a una celda. La policía fue a por Daniel al tercer día de publicarse el artículo. Sofía y yo vimos las noticias juntas desde el apartamento de Marina, con las manos fuertemente entrelazadas mientras las cámaras lo grababan saliendo esposado del edificio de su oficina, su traje caro, su pelo cuidadosamente peinado, su expresión de incredulidad de que esto le estuviera pasando de verdad. «Parece más pequeño», dijo Sofía en voz baja. «Antes pensaba que era tan poderoso, que lo tenía todo bajo control, pero ahora solo parece patético». Tenía razón. Sin el encanto, la manipulación y la imagen cuidadosamente construida, Daniel era solo un delincuente común siendo atrapado por delitos comunes. No había nada especial en él, nada impresionante. Simplemente era un cobarde que se había aprovechado de gente más débil que él, porque carecía del valor para construir algo real. Los cargos llegaron rápidamente. Fraude, falsificación, maltrato a personas mayores, conspiración, malversación de su empresa,
algo que la policía había descubierto durante la investigación de sus finanzas. La lista seguía creciendo a medida que los investigadores profundizaban en sus negocios. El señor Morales fue arrestado el mismo día. Resultó que Villa Serenidad había estado operando como lo que la policía llamó una trama de almacenamiento de ancianos durante años, aceptando pagos de familias que querían a sus parientes escondidos sin el escrutinio de los centros de cuidado legítimos. Se descubrió que otros 12 residentes se encontraban en situaciones similares a la mía, encarcelados por familiares que se beneficiarían de su aislamiento o muerte. El centro fue clausurado. Los residentes fueron reubicados en centros de atención adecuados o, en casos como el mío, entregados a familiares que realmente los querían. Sofía se mudó con Marina y conmigo mientras decidía sus siguientes pasos. El piso era pequeño para las 3, pero no lo habría cambiado por nada. Cada mañana me despertaba con el sonido de la respiración de mi hija en la habitación de al lado. Cada noche nos sentábamos juntas y hablábamos. Hablábamos de verdad, sobre todo lo que había pasado. Debería haberlo sabido, dijo Sofía una noche durante la cena sencilla que Marina nos había enseñado a preparar juntas. Todas esas veces que habló mal de ti, todas esas insinuaciones de que te estabas convirtiendo en una carga. Debería haberlo cuestionado. Era muy bueno en lo que hacía, le recordé. Eso es lo que hace que gente como Daniel sea tan peligrosa. Saben exactamente qué teclas tocar. Pero eres mi madre. Debería haber confiado en ti antes que en él. Alargué la mano sobre la mesa y cogí la suya. Estabas en una situación imposible. Te aisló de mí gradualmente, tan lentamente que ni siquiera te diste cuenta. Eso no es culpa tuya. Marina carraspeó suavemente. Mi terapeuta dice que la manipulación funciona haciéndote dudar de tu propia percepción de la realidad. El maltratador crea una versión de los hechos que parece más creíble que lo que realmente estás experimentando. No se trata de ser débil o tonta, se trata de ser humana. Sofía había empezado a ir a la terapeuta de Marina 2 veces por semana, trabajando para superar el trauma de darse cuenta de que el hombre con el que se había casado había estado destruyendo sistemáticamente a su familia, aprendiendo a perdonarse a sí misma por no haberlo visto antes. Yo también iba a la misma terapeuta, trabajando en mi propio trauma, los meses de aislamiento y miedo, y de creer que había perdido a mi hija para siempre, la humillación de ser tratada como si fuera menos que humana, la rabia que todavía sentía cuando pensaba en la voz de Daniel diciéndome que me pudriera. Sanar, estábamos aprendiendo. No era una línea recta. Algunos días eran buenos. Algunos días Sofía no podía parar de llorar. Algunos días me despertaba de pesadillas en las que estaba de vuelta en la habitación 217, golpeando una puerta cerrada mientras nadie venía. Pero estábamos sanando juntas, y eso marcaba toda la diferencia. El juicio se fijó para dentro de 6 meses. La fiscal, una mujer llamada Andrea Robles, que me recordaba a Jessica por su feroz determinación, me llamaba regularmente para prepararme para el testimonio. Lo que preguntarían los abogados de Daniel. ¿Cómo intentarían desacreditarme? Las formas en que intentarían pintarme como confundida, vengativa o mentalmente inestable. Van a intentar destrozarte en el estrado, me advirtió Andrea durante una de nuestras sesiones de preparación. Sacarán a relucir cada vez que olvidaste algo o pareciste confundida en Villa Serenidad. Sugerirán que estás mintiendo sobre el abuso para conseguir dinero o atención. Que lo intenten, dije, y lo decía en serio, porque yo no era la misma mujer que habían encerrado 8 meses atrás. Esa mujer había sido abatida por las circunstancias y la traición. Había dudado de sí misma. Se había preguntado si tal vez todos tenían razón, y ella era el problema. Esta mujer, la que había sobrevivido, luchado y ganado, sabía exactamente quién era, y ningún abogado caro iba a quitarme eso. El artículo de Jessica había desatado un debate nacional sobre el maltrato a las personas mayores y los fallos sistémicos que permitían a gente como Daniel aprovecharse de familiares vulnerables. Había escrito artículos de seguimiento. La habían entrevistado en programas matinales. Usó su plataforma para arrojar luz sobre cuántas familias almacenaban a sus parientes mayores en centros que se lucraban de la negligencia. Vino a visitarnos una tarde,
trayendo flores y un ejemplar anticipado del libro que estaba escribiendo sobre el caso. Quería que lo vieras antes de publicarlo, dijo, entregándome el manuscrito. Si hay algo que quieras cambiar, algo que no te parezca bien, dímelo. Esta es tu historia. Debe contarse como tú quieras. Hojeé las páginas, viendo mi vida transformada en capítulos, subtítulos y arcos narrativos. Era extraño e incómodo, y también profundamente gratificante. La prueba de que lo que me pasó importaba, de que mi dolor significaba algo más allá de mi propia experiencia. Es perfecto, le dije. Gracias por preocuparte lo suficiente como para hacerlo bien. Sofía consiguió trabajo en una pequeña asesoría contable. Irónico, dado que su marido había sido un malversador, pero dijo que quería ayudar a prevenir el tipo de abuso financiero que Daniel había cometido. Se mudó a su propio piso después de 3 meses, pero nos veíamos casi a diario, reconstruyendo lentamente lo que él había intentado destruir. Marina fue ascendida a subdirectora en un nuevo centro de mayores que la había contratado específicamente por su papel en la denuncia de Villa Serenidad. Usó su posición para implementar estrictos protocolos de supervisión y políticas de visitas familiares que hacían casi imposible que los residentes fueran aislados como lo había estado yo. Has cambiado las cosas, le dije una tarde. No solo para mí, para todos los que vengan después. Ella sonrió, pero también había tristeza en su sonrisa. Ojalá lo hubiera hecho antes. Por la señora Chen, por todos los demás que murieron antes de que nadie se diera cuenta de que los estaban borrando. En cuanto a mí, empecé a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo para mayores, hablando con otras personas mayores que habían sido maltratadas, abandonadas o aprovechadas por familiares que se suponía que debían quererlas, compartiendo mi historia, haciéndoles saber que no estaban solas, que era posible luchar y ganar. Una mujer que conocí, Margarita, de 72 años, cuyo hijo le había estado robando la pensión durante años, lloró cuando le conté por lo que había pasado. Pensé que era la única. Susurró. Pensé que algo andaba mal en mí por permitir que pasara. No hay nada malo en ti, le dije, sosteniendo su mano como me hubiera gustado que alguien sostuviera la mía durante aquellos primeros días terribles en Villa Serenidad. Los únicos que tienen algo malo son los que abusan de la confianza. Los que usan el amor como arma. Has sobrevivido. Eso te hace más fuerte de lo que crees. Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno y luego a la primavera. La fecha del juicio se acercaba, y con ella, el ajuste de cuentas que Daniel había estado evitando toda su vida. La noche antes de que me tocara testificar, Sofía vino a mi nuevo apartamento, un pequeño piso de un dormitorio que había alquilado con el dinero de un acuerdo que el seguro de la residencia había pagado para evitar más litigios. ¿Estás nerviosa?, preguntó, sentándose a mi lado en el sofá que había comprado en una tienda de segunda mano. Nada lujoso, pero mío, elegido por mí. Aterrada, admití. ¿Y si meto la pata? ¿Y si olvido algo importante? ¿Y si el jurado no me cree? Sofía me cogió la mano, y vi en sus ojos una fuerza que no había estado allí meses atrás. Había crecido durante esta terrible experiencia. Se había convertido en alguien que apenas reconocía pero de la que estaba muy orgullosa. Mamá, ya has ganado. Independientemente de si Daniel va a la cárcel o no, de si el jurado se cree cada palabra, tú ya has ganado. Porque estás aquí, estás libre, estás viva, y no estás rota. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo centrada en asegurarme de que Daniel afrontara las consecuencias que casi había pasado por alto la verdad más importante. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico que debería haberme destruido, había sobrevivido y vuelto más fuerte. Pasara lo que pasara mañana en ese juzgado, nada podría quitarme eso. El juzgado era más pequeño de lo que esperaba, más íntimo, lo que de alguna manera lo hizo más aterrador cuando caminé hacia el estrado de los testigos y vi a Daniel sentado en el banquillo de los acusados, con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, flanqueado por abogados a los que se les habían pagado fortunas para destruir mi credibilidad. No me miró, mantuvo la vista baja, su expresión neutra, interpretando el papel de víctima incomprendida, pero yo sabía lo que se escondía detrás de esa máscara.
Había visto a su verdadero yo en esa habitación de la residencia cuando creía que nadie miraba. Andrea me guió a través de mi testimonio con paciencia y precisión. ¿Dónde vivía antes de Villa Serenidad? Mi relación con Sofía. El día que Daniel me hizo internar. ¿Cómo era la vida en ese centro? El mensaje en el contestador. La puerta cerrada. La confesión que ella había grabado. Hablé con claridad. No lloré ni siquiera cuando los recuerdos amenazaron con abrumarme. Esto no se trataba de emoción. Se trataba de la verdad. De asegurarme de que 12 extraños entendieran exactamente lo que se me había hecho y por qué importaba. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado principal de Daniel era exactamente lo que esperaba. Un hombre de unos 60 años con el pelo plateado y una voz que destilaba falsa preocupación. Se acercó al estrado con una carpeta llena de documentos, cada uno cuidadosamente seleccionado para hacerme parecer poco fiable. Señora García, empezó, con un tono amable, paternalista. Ha testificado que mi cliente la hizo internar deliberadamente en Villa Serenidad en contra de su voluntad. ¿Es correcto? Sí. Y afirma que esto fue parte de un elaborado plan para robar sus bienes y finalmente causar su muerte. No es una afirmación. Es lo que pasó. Sonrió ligeramente, como si hubiera dicho algo gracioso. Señora García, ¿no es cierto que estaba experimentando problemas de memoria antes de su ingreso en el centro? ¿Que se había dejado el fuego de la cocina encendido varias veces? ¿Que había llamado a su hija a horas intempestivas, confundida sobre la hora? No. Daniel le dijo esas cosas a Sofía, pero nunca sucedieron. ¿Así que su hija miente? A mi hija le mintieron. Hay una diferencia. Consultó sus notas, pasando páginas con una teatralidad ensayada. Los registros del centro muestran varios casos de confusión durante su estancia. Olvidar los nombres del personal, desorientarse con las fechas. ¿Esos registros también están falsificados? Respiré hondo, recordando lo que Andrea me había dicho. Mantén la calma. No dejes que te provoque. Estaba confundida porque estaba traumatizada, porque me habían secuestrado y encerrado lejos de todo lo que conocía. Eso no es lo mismo que tener demencia. ¿Secuestrada? Enarcó las cejas. ¿No es cierto que su hija la ingresó voluntariamente en el centro porque estaba preocupada por su bienestar? Mi hija fue manipulada para creer que necesitaba cuidados. Le contaron mentiras. La aislaron de mí para que no pudiera ver la verdad. O quizás, dijo, su voz adquiriendo un filo, simplemente no podía aceptar que necesitaba ayuda, que su hija estaba actuando por amor, no por una conspiración. Si actuaba por amor, ¿por qué Daniel vació mis cuentas bancarias? ¿Por qué falsificó mi firma en los documentos? ¿Por qué contrató pólizas de seguro de vida que pagaban el doble si moría en 6 meses? Mi voz se alzó a pesar de mis esfuerzos por mantenerme compuesta. El amor no se parece al robo y a los planes de asesinato. Presunto robo. Presuntos planes. Se volvió hacia el jurado. Señora García, ¿no es posible que haya construido una narrativa elaborada para justificar su propio deterioro de salud? ¿Que haya presentado a mi cliente como un villano porque no puede aceptar la realidad del envejecimiento? Antes de que pudiera responder, Andrea se levantó. Protesto. Es una pregunta capciosa. Se admite la protesta, dijo la jueza. Letrado. Haga preguntas, no dé discursos. Pero el daño estaba hecho. Pude ver a algunos miembros del jurado mirándome de forma diferente ahora, preguntándose si tal vez el abogado tenía razón, si tal vez yo era solo una anciana confundida que no podía aceptar la realidad. El abogado continuó durante otra hora, desmenuzando cada detalle de mi testimonio, sugiriendo que estaba resentida por el matrimonio de Sofía, insinuando que había sido difícil convivir conmigo, pintando la imagen de una mujer que se había vuelto paranoica y acusadora cuando su hija simplemente había intentado ayudar. Cuando bajé del estrado, me sentí vacía, agotada, como si acabara de correr una maratón mientras la gente me tiraba piedras. Sofía me esperaba fuera de la sala. Me rodeó con sus brazos de inmediato. «Has estado increíble», dijo. «No has dejado que te rompiera». «No lo sé». Algunos de esos jurados parecían creerle a él. Algunos siempre lo harán. No es culpa tuya. Se apartó para mirarme. Pero la mayoría vio la verdad. Vi sus caras. Saben que es culpable. Quería creerla. Pero la duda se había colado de nuevo.
susurrando que tal vez Daniel ganaría después de todo, que tal vez el dinero y los abogados caros realmente podían reescribir la realidad. La acusación pasó los siguientes 3 días construyendo su caso. Llamaron al perito calígrafo, que testificó que mis firmas habían sido falsificadas en al menos 7 documentos financieros diferentes. Llamaron al director de mi banco, que confirmó retiradas no autorizadas por un total de más de 200,000 euros. Llamaron al agente de seguros que le había vendido a Daniel esas pólizas y admitió que le había parecido extraño, pero que no lo había cuestionado porque la comisión era sustancial. Y llamaron a Marina. Estaba nerviosa. Lo vi en cómo le temblaban ligeramente las manos mientras juraba. Pero una vez que Andrea empezó a hacer preguntas, la voz de Marina se volvió firme, fuerte. Explicó al jurado todo lo que había presenciado en Villa Serenidad, los arreglos especiales para mi cuenta, las restricciones en mi comunicación, la conversación que había oído entre Daniel y el señor Morales sobre mantenerme estabilizada. Cuando el abogado de Daniel intentó desacreditarla, sugiriendo que había fabricado pruebas porque la habían despedido del centro, Marina no se inmutó. No me despidieron, dijo con claridad. Dimití, porque no podía seguir trabajando en un lugar que trataba a los seres humanos como inventario molesto. Y no fabriqué nada. Las pruebas hablan por sí solas. Puso la grabación que había hecho de la confesión de Daniel en mi habitación. Su voz llenó la sala del tribunal, fría, calculadora, admitiendo haberme atrapado en Villa Serenidad, desestimando mis preocupaciones como delirios paranoicos. Observé los rostros de los miembros del jurado mientras escuchaban. Vi el momento en que varios de ellos dejaron de mirar a Daniel con simpatía y empezaron a mirarlo con asco. La defensa intentó recuperarse. Llamaron a testigos que declararon que Daniel era un empresario respetado, un marido devoto, alguien que solo había querido lo mejor para su suegra. Sugirieron que la grabación había sido sacada de contexto, que Daniel había estado frustrado y había dicho cosas que no sentía. Pero no se puede dejar de oír ese tipo de desprecio. No se puede justificar la frialdad en su voz cuando me dijo que estaba confundida y paranoica y que nadie me creería. En el 8º día de juicio, llamaron a declarar a Sofía. Sabía que esto iba a pasar, pero ver a mi hija caminar hacia ese estrado, sabiendo que estaba a punto de exponer las partes más dolorosas de su vida a extraños, me rompió el corazón. Andrea fue delicada con ella. Le preguntó sobre nuestra relación antes de Daniel, sobre cómo había cambiado después del matrimonio, sobre las mentiras que él le había contado para aislarla de mí. Dijo que su madre se estaba volviendo un peligro, dijo Andrea. ¿Le creyó? La voz de Sofía era débil. Sí, era mi marido. Confiaba en él. Y era tan convincente. Me contaba cosas que supuestamente mamá había hecho. Dejarse el fuego encendido, confundirse con las fechas. Y sonaba tan preocupado, tan afectado. Pensé que la estaba ayudando al aceptar el ingreso. ¿Cuándo se dio cuenta de que la habían engañado? Cuando leí el artículo, cuando vi todas las pruebas expuestas, cuando entendí que todo lo que me había dicho era una mentira diseñada para robar a mi madre y aislarnos a las dos. La voz de Sofía se quebró. Debería haberlo sabido antes. Debería haberlo cuestionado, pero me hizo dudar de mi propia madre, y tendré que vivir con eso para siempre. El abogado de Daniel fue menos delicado. Trató de sugerir que Sofía solo testificaba contra su marido para evitar su propia culpabilidad, que había sido cómplice de mi encarcelamiento, y ahora intentaba salvarse. Sofía miró directamente a Daniel por primera vez desde que entró en la sala. «Te quise», dijo, con la voz temblorosa pero clara. «Confié en ti, y usaste esa confianza para destruir a mi familia. Me hiciste abandonar a mi madre en su cumpleaños. Me hiciste creer que estaba enferma cuando estaba perfectamente sana. Le robaste. Intentaste matarla. ¿Y para qué? ¿Dinero? ¿Tu ego? Fuera lo que fuera, no valió la pena, porque ahora lo has perdido todo. Tu libertad, tu reputación, a mí». Lloraba cuando terminó, pero mantuvo su mirada. No apartó la vista. Y vi algo que no había visto antes. La máscara de Daniel finalmente se resquebrajó. Solo por un momento, su compostura cuidadosamente mantenida se deslizó y vi un destello de rabia en su rostro. El jurado también lo vio.
Los alegatos finales llegaron en el 10º día. Andrea estuvo brillante, entrelazando todas las pruebas en una narrativa tan clara que ni los caros abogados de Daniel pudieron ocultarla. Recordó al jurado las firmas falsificadas, el dinero robado, las pólizas de seguro, la grabación de Daniel admitiendo haberme atrapado. Este no es un caso complicado, dijo, mirando a cada miembro del jurado a los ojos. Daniel vio una oportunidad para enriquecerse a costa de su suegra. La aisló sistemáticamente de su hija. La encarceló en un centro que se lucraba manteniéndola en silencio. Le robó su dinero, falsificó su firma y contrató seguros de vida que se cobrarían cuando muriera. Esto no fue un malentendido o un desacuerdo familiar. Fue un abuso calculado y premeditado. Y merece ser castigado. El abogado de Daniel hizo lo que pudo. Habló de la duda razonable, de la posibilidad de malentendidos, de la percepción confusa de los acontecimientos por parte de una mujer mayor. Pero sus palabras sonaban huecas ahora, desesperadas. El jurado deliberó durante 6 horas. Sofía y yo esperamos en una pequeña sala al final del pasillo, cogidas de la mano, apenas hablando. Marina nos trajo un café que no bebimos y unos sándwiches que no pudimos comer. Cuando el alguacil finalmente nos llamó, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el mundo podía oírlo. El jurado entró. Ninguno de ellos miró a Daniel. Era una buena señal, me había dicho Andrea. Los jurados que declaran culpable normalmente no pueden mirar al acusado. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó la jueza. Sí, señoría. La portavoz del jurado entregó un papel al alguacil, que se lo pasó a la jueza. Lo leyó sin expresión, y luego se lo devolvió. ¿Cuál es su veredicto? En el cargo de maltrato a personas mayores, declaramos al acusado culpable. En el cargo de fraude, declaramos al acusado culpable. En el cargo de falsificación, declaramos al acusado culpable. En el cargo de conspiración, declaramos al acusado culpable. Culpable, 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 culpable. La palabra resonó por la sala, por mi pecho, por cada célula de mi cuerpo que había soportado el peso de lo que me había hecho. Sofía lloraba, también Marina, y yo también. Daniel permaneció perfectamente quieto, con el rostro inexpresivo, mientras la jueza agradecía al jurado y fijaba la sentencia para 3 semanas después. Mientras se lo llevaban esposado, finalmente me miró, y yo le devolví la mirada, dejando que viera que no estaba rota, no estaba destruida, no era la víctima indefensa que había intentado crear, había ganado, no solo en el tribunal, sino en todos los sentidos que importaban. Fuera del juzgado, los periodistas se agolparon a nuestro alrededor con cámaras y micrófonos. Jessica se abrió paso entre la multitud para llegar a mí primero. ¿Cómo se siente?, preguntó. Pensé en esa pregunta, en todo por lo que había pasado, todo lo que había sobrevivido, todo lo que había aprendido sobre mí misma, sobre mi hija, y sobre lo que éramos capaces de hacer cuando nos llevaban al límite. Me siento libre, dije. Y lo sentía. El día de la sentencia llegó 3 semanas después. La sala estaba llena de gente que nunca había visto. Defensores de los derechos de los mayores, periodistas que cubrían la historia, otras víctimas de abusos similares que habían encontrado el valor en mi caso para denunciar los suyos. La jueza era una mujer de unos 50 y tantos años llamada Patricia Soler. Había presidido todo el juicio con imparcialidad y paciencia, pero hoy su expresión era severa mientras miraba a Daniel desde su estrado. «Señor Morrison», comenzó, «llevo 23 años como jueza. He visto muchos tipos de delincuentes en ese tiempo, pero lo que usted le hizo a la señora Bruna García representa una forma de traición particularmente cruel. No robó a un extraño. Desmanteló sistemáticamente la vida de una mujer que le dio la bienvenida a su familia, que le confió la felicidad de su hija, que creyó que era alguien digno de ser amado». Daniel miraba al frente, con la mandíbula apretada. Sus abogados le habían aconsejado que no mostrara emoción, que mantuviera la dignidad incluso en la derrota, pero podía ver la tensión en sus hombros, la rabia apenas contenida por tener que rendir cuentas. La jueza Soler continuó. Falsificó documentos, robó dinero, encarceló a una mujer inocente en un centro que se lucraba de su aislamiento. Y lo hizo todo mientras manipulaba a su esposa para que creyera que actuaba por amor.
El daño psicológico que ha causado, no solo a la señora García, sino a su hija, es inconmensurable. Hizo una pausa, mirando las directrices de sentencia que tenía delante. La Fiscalía ha recomendado 15 años. La defensa ha solicitado clemencia, citando su falta de antecedentes penales y sus contribuciones a la comunidad. He considerado ambos argumentos cuidadosamente. Mi corazón latía con fuerza. 15 años parecía justo, pero había aprendido durante este proceso que la justicia y la ley no siempre se alineaban perfectamente. Le condeno a 18 años de prisión, dijo la jueza Soler, y oí jadeos por toda la sala. Podrá optar a la libertad condicional después de cumplir 12 años, siempre que demuestre un arrepentimiento genuino y participe en todos los programas de rehabilitación. Además, se le ordena pagar una restitución completa a la señora García por todos los fondos robados, más daños y perjuicios. La cantidad se determinará en un proceso civil, pero estimo que superará los 500.000 euros. 18 años. Tendría 73 cuando saliera, si salía. Mayor de lo que era yo ahora. Finalmente entendería lo que se sentía al estar atrapado, controlado, despojado de libertad y dignidad. No me sentí triunfante. Me sentí cansada, aliviada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un año y por fin pudiera exhalar. Mientras se llevaban a Daniel por última vez, se giró y miró a Sofía. No a mí, a ella. Y vi algo en su expresión que me heló la sangre. No remordimiento, sino resentimiento, culpa. Incluso ahora, incluso después de todo, no podía aceptar la responsabilidad de sus propias decisiones. Sofía también lo vio. Apretó mi mano con más fuerza y susurró: «Me alegro de no tener que volver a verle nunca más». El juicio civil contra Villa Serenidad se resolvió discretamente 2 meses después. Su seguro pagó 2 millones de euros a repartir entre los 12 residentes que habían sido confinados ilegalmente. Mi parte fue suficiente para comprar una casita. Nada extravagante, pero mía. Con un huerto donde podía cultivar tomates y un porche donde Sofía y yo podíamos tomar café los domingos por la mañana. Marina se instaló en la habitación de invitados. Temporalmente, dijo, hasta que encontrara su propio sitio. Pero pasaron los meses y nunca se fue. Y finalmente dejamos de fingir. Nos habíamos convertido en familia, no por sangre, sino por el tipo de vínculo que se forma cuando las personas se salvan la vida mutuamente. Sofía finalizó su divorcio. Daniel había intentado luchar por los bienes, pero dada su condena penal, el juez le concedió todo a Sofía, la casa que habían compartido, sus planes de pensiones, incluso su coche. Ella vendió la mayor parte y donó una parte a organizaciones de apoyo a mayores. El resto lo dividió conmigo, insistiendo en que me lo merecía después de todo lo que él había robado. «No quiero su dinero», le dije. «No quiero nada que venga de él. No es su dinero, mamá. Es tuyo. Te lo robó a ti en primer lugar. Esto es solo recuperar lo que siempre debió ser tuyo». Tenía razón, así que lo acepté. Usé parte para financiar una beca para estudiantes de enfermería que quisieran especializarse en geriatría. Le puse el nombre de la señora Chen, la mujer que había muerto sola, olvidada, con sus álbumes de fotos tirados como basura. Si no pude salvarla a ella, al menos podía honrar su memoria, asegurarme de que su muerte significara algo. El libro de Jessica se publicó 8 meses después del juicio. Se convirtió en un éxito de ventas, provocando debates nacionales sobre el maltrato a personas mayores, la manipulación familiar y los sistemas que fallan a nuestros ciudadanos más vulnerables. Donó la mitad de sus beneficios a organizaciones que luchan por los derechos de los mayores. La otra mitad la usó para financiar periodismo de investigación en casos similares. «Hay muchas más historias como la tuya», me dijo durante la presentación de un libro. «Tanta gente atrapada, silenciada, borrada. Tu valor para hablar les ha dado la esperanza de que tal vez ellos también puedan hacerlo». Hablé en ese evento. Conté mi historia a una sala llena de extraños que escuchaban con lágrimas en los ojos. Después, docenas de personas se me acercaron. Mujeres mayores que habían sido abusadas económicamente por sus hijos. Hombres cuyas familias los habían abandonado en centros de mala calidad.
hijos adultos que habían descubierto que sus padres estaban siendo maltratados y no sabían cómo ayudar. Les di el número de Marina. Les hablé del centro de apoyo donde trabajaba como voluntaria. Les prometí que no estaban solos, que era posible luchar, sobrevivir, reconstruir. Una mujer, quizás de 70 años con las manos deformadas por la artritis, me agarró la mía y dijo: «Pensé que era demasiado vieja para importar ya, que mi tiempo de ser importante había pasado. Pero usted me ha demostrado que no es verdad, que importamos a cualquier edad». Ese momento, más que el veredicto del juicio, más que la sentencia de Daniel, más que nada de eso, se sintió como una verdadera victoria. En mi 57º cumpleaños, exactamente 2 años después de que Daniel dejara ese mensaje en el contestador que destruyó y reconstruyó mi vida, Sofía me organizó una fiesta. Nada grande, solo Marina, Jessica, la fiscal Andrea, algunas mujeres del centro de apoyo y algunos vecinos que había conocido desde que me mudé a mi casita. Comimos tarta que yo misma había horneado, de chocolate con relleno de frambuesa, la receta de mi madre que había olvidado durante aquellos meses oscuros, pero que recordé de nuevo cuando la niebla del trauma finalmente se disipó. Contamos historias y reímos y nadie miró el reloj esperando que la celebración terminara para poder escapar. Sofía me regaló un álbum de fotos. No era lujoso, solo un libro simple con una cubierta azul. Dentro había fotos que había recopilado, algunas antiguas de su infancia, otras nuevas del último año, pero todas y cada una de las fotos éramos nosotras dos juntas, madre e hija, antes y ahora. La última página tenía una nota con su letra. Me enseñaste que amar significa estar ahí, incluso cuando es difícil, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando alguien intenta convencerte de que marcharte es más fácil. Gracias por no abandonarme nunca, incluso cuando yo te abandoné a ti. Prometo pasar el resto de mi vida estando ahí para ti como tú siempre has estado para mí. Lloré al leerlo. Lágrimas de felicidad esta vez. Lágrimas sanadoras. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y Sofía estuviera fregando los platos mientras Marina secaba, me quedé en mi porche viendo el atardecer sobre mi huerto. Los tomates estaban saliendo preciosos, rojos, redondos y perfectos. La prueba de que las cosas buenas podían crecer de una tierra que había estado abandonada demasiado tiempo. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Me llamo Patricia. Vi su entrevista en las noticias. Mi hijo me está robando y no sé qué hacer. ¿Puede ayudarme? Sonreí. Respondí: sí, puedo ayudar. Ya no está sola. Porque esa era la verdad que había aprendido a través de todo esto. Ninguno de nosotros está solo a menos que nos permitamos estarlo. A menos que aceptemos el aislamiento que los maltratadores intentan imponer. A menos que creamos las mentiras de que somos demasiado viejos, demasiado confundidos, demasiado impotentes para importar. Tenía 55 años cuando mi mundo se derrumbó, 56 cuando lo reconstruí, y ahora, a los 57, entendía algo que no había sabido antes. Envejecer no significa debilitarse. A veces significa fortalecerse, volverse más sabia, estar más segura de quién eres y por lo que estás dispuesta a luchar. Daniel había intentado borrarme, reducirme a nada más que un problema que resolver, una carga que esconder, una póliza de seguro de vida esperando a ser cobrada. Pero yo seguía aquí, respirando, importando. Y cada día que me despertaba en mi casita con mi hija al final de la calle y mi familia elegida a mi alrededor, y mi huerto creciendo fuera de mi ventana, demostraba que él había fracasado. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero esto no era venganza. Esto era justicia. Esto era supervivencia. Esta era una mujer mayor negándose a desaparecer solo porque alguien decidió que era un estorbo. Era yo, Bruna García, de pie en mi porche en una hermosa tarde, viva, libre y entera, lista para ayudar a la siguiente persona que necesitara saber que nunca es demasiado tarde para defenderse, que a veces, las personas que más te subestiman son las que te dan la mayor oportunidad de demostrar que están equivocadas, y que el amor de verdad, el que está ahí incluso cuando es difícil, siempre,
siempre merece la pena. Miré el atardecer pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, y sonreí, porque había aprendido algo que Daniel nunca entendería. Puedes encerrar a alguien en una habitación. Puedes robarle su dinero, falsificar su firma e intentar borrar todo rastro de su existencia. Pero no puedes romper a una mujer que conoce su propio valor. Y yo, por fin, conocía el mío.